Irlanda ha sido uno de los países más pobres de Europa durante muchos siglos. Sin embargo, algo asombroso ocurrió. La economía de Irlanda estalló. En la actualidad, Irlanda se encuentra entre las naciones más prósperas del planeta, superando incluso a naciones como Suiza, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Aunque todos afirman que Irlanda está progresando, algunos no están de acuerdo. El 70% de los jóvenes está considerando abandonar el país, principalmente debido a los problemas económicos. Pero, ¿cómo es factible? En uno de los países más ricos del mundo, ¿por qué hay descontento entre la población? La historia de éxito de Irlanda no es tan ideal como parece. En este vídeo aprenderemos cómo Irlanda pasó de la pobreza a la riqueza, y es importante conocer el contexto. Irlanda tuvo una reputación completamente opuesta a la que tiene hoy, primero como parte del Reino Unido y luego como país independiente. La economía de Irlanda era considerada pobre porque su mayoría era agrícola y no estaba muy desarrollada. Su economía se basaba en gran medida en el comercio con el Reino Unido, y muchas personas intentaban huir del país para escapar de la pobreza. Con el tiempo, la situación no mejoró significativamente. A finales de la década de 1980, Irlanda seguía siendo uno de los países más pobres de Europa Occidental, pero finalmente descubrió el camino hacia el éxito. La Unión Europea es un grupo de países que comparten un mercado único en el que las empresas pueden vender sus productos a todos los Estados miembros pagando impuestos en uno solo de ellos. En ese momento, Irlanda formaba parte de la Unión Europea. La estrategia de Irlanda fue convertirse en un lugar atractivo para las empresas extranjeras que querían operar en la Unión Europea. Irlanda utilizó una combinación de impuestos bajos e incentivos económicos para atraer a estas empresas. Poco tiempo después, empresas estadounidenses importantes como Dell, Microsoft y otras optaron por establecer su sede europea en Irlanda, no debido a que fuera un mercado importante, sino debido a la posibilidad de ahorrar muchos impuestos. Los impuestos que Irlanda recaudó impulsaron su economía como nunca antes. Fue apodada el Tigre Celta porque su crecimiento en las décadas del 90 y 2000 fue comparable al de economías como Singapur o Corea del Sur. Después, en el año 2008, Irlanda se vio afectada por una crisis económica global y decidió implementar una estrategia para reducir la carga fiscal, llegando a casi cero impuestos. En realidad, Irlanda se convirtió en un paraíso fiscal global, ya que muchas compañías estadounidenses comenzaron a tributar todos sus beneficios globales en este país, donde pagaban impuestos muy bajos. Se quedó con un trozo pequeño de un pastel gigantesco, pero Irlanda salió de la crisis como un ave fénix celta, creciendo más rápido que nunca y superando a casi todos los demás países. A diferencia de la mayoría de su historia, Irlanda experimentó un aumento en su población debido a que la población se mantuvo en el país. En cambio, Irlanda disfrutaba de su reputación como el nuevo Silicon Valley europeo y su milagro económico, y muchos trabajadores tecnológicos muy bien pagados llegaban para trabajar en las grandes empresas tecnológicas. No obstante, se presenta la paradoja. ¿Por qué tanta gente desea irse si todo está bien? Cuando se observa de cerca, la historia de éxito de Irlanda comienza a desmoronarse. Una encuesta realizada el año pasado reveló que 7 de cada 10 irlandeses de 18 a 24 años consideran abandonar el país debido a su insatisfacción con la calidad de vida. Y una de las causas es la actual crisis inmobiliaria en Irlanda. Debido a políticas gubernamentales que dificultan la construcción de viviendas urbanas densas y facilitan la oposición y el impedimento de nuevas construcciones, Irlanda ha experimentado una grave crisis de vivienda desde hace algunos años. El resultado es una escasez significativa de viviendas, lo que dificulta su acceso para la mayoría de las personas. En todo el país, que tiene una población de 5 millones de habitantes, solo había 850 viviendas en alquiler hace un año. Esto provocó situaciones inusuales, como la cola de cientos de personas en las calles de Dublín para buscar un apartamento disponible para alquilar.
Aunque ha habido muchas protestas y promesas del gobierno para solucionar la crisis de la vivienda, aún no se ha tomado ninguna medida para abordarla. Sin embargo, la casa es solo una ilustración de un problema más amplio. La gestión de los servicios públicos esenciales y la construcción de infraestructuras básicas son algunos de los aspectos en los que Irlanda está sorprendentemente mal administrada. La nación se encuentra en una situación difícil en cuanto a la construcción de carreteras e infraestructuras energéticas, mientras que su sistema de salud se encuentra en una situación constante de saturación y falta de recursos financieros básicos. A pesar del impresionante historial económico y la brillante reputación de Irlanda, la realidad no parece estar a la altura de las expectativas. Una explicación posible es que la riqueza de Irlanda no es tan verdadera como parece, y el milagro irlandés puede no ser tan verdadero. Expliquemos mejor esto. El indicador más utilizado para evaluar los resultados económicos de un país es el PIB per cápita, que es muy alto en Irlanda. Es posible que la economía de Irlanda parezca estar muy por encima de las demás. Sin embargo, al observar otras cifras, las cosas comienzan a parecer extrañas. El salario promedio es bastante elevado. Sin embargo, no está en línea con el Producto Interno Bruto. De hecho, el salario medio en Irlanda es inferior al de la mayoría de los países escandinavos y es comparable al de países como Holanda, Bélgica o Austria. Sin embargo, el ingreso per cápita de Irlanda es casi el doble del de estos países. Otros datos demuestran una tendencia similar. Irlanda tiene una renta familiar disponible inferior a la media de la Unión Europea, lo que indica que la gente realmente tiene suficiente dinero a su disposición. En otras palabras, hay una gran diferencia entre los datos que muestran lo rica que parece ser Irlanda y la riqueza real de la gente, lo que resulta en una teoría que muchos economistas reconocen, pero que el gobierno irlandés niega. Parece que Irlanda no es tan rica como parece, y esto se debe en parte a que el PIB de Irlanda está impulsado principalmente por empresas globales que transfieren sus ganancias a Irlanda, aunque no las hayan generado allí. Estas empresas no son de Irlanda y las ganancias salen del país sin afectar realmente la economía irlandesa. El término economía duende se refiere a esta forma de economía en la que el Producto Interno Bruto de una nación no refleja la situación económica real. En realidad, Irlanda no es un país rico. En cambio, su modelo económico particular puede ser comparado con una historia de dos Irlandas, una rica y otra pobre. A pesar de que las estadísticas del PIB pueden indicar que Irlanda está creciendo, la realidad es que los ciudadanos irlandeses en general no se parecen en nada a los desarrolladores de software de Google que trabajan para grandes empresas tecnológicas. Solo una pequeña parte de la mano de obra irlandesa trabaja en estas empresas, mientras que la mayoría trabaja en la economía doméstica de Irlanda, que no está relacionada con las grandes tecnológicas y gana mucho menos. A pesar de que la Irlanda próspera recibe la mayor parte de la atención, la pobreza que persiste en gran medida es ignorada y representa la realidad diaria de la mayoría de las personas en Irlanda. Además, la contabilidad mágica oculta numerosos errores en la economía irlandesa que serían evidentes de otra manera. Por ejemplo, la deuda nacional de Irlanda es una de las más altas del mundo. Sin embargo, debido a que la deuda nacional suele ser comunicada en relación con el PIB del país, esto pasa desapercibido. Por el momento, Irlanda parece estar en buenas condiciones. Sin embargo, al considerar el valor del PIB, se comprende que la situación no es tan favorable como parece. Según el economista Aaron Levenstein, las estadísticas son como bikinis. Sugieren mucho, pero ocultan lo esencial. Hasta el momento, Irlanda ha logrado ocultar la verdadera esencia de su presumido milagro económico. Sin embargo, esta situación puede no persistir por mucho más tiempo. La lucha contra los paraísos fiscales está siendo cada vez más intensa. Y es posible que los tiempos en los que Irlanda tenía la capacidad de recaudar impuestos de las grandes corporaciones extranjeras estén llegando a su fin. Si te gustó el video, suscríbete al canal y deja un comentario y me gusta. Nos veremos en el video siguiente.